Haremos hoy un catálogo, uno de tantos catálogos que hemos hecho, de sustituciones amorosas. La sustitución amorosa es un tópico, un tema clásico en los mitos, pero incluso también en las historias de los barrios, ¿no? Un tipo se va y otro se mete en su lugar. Acá hay algunas sustituciones que más bien tienen pretensión de no ser ostensibles. Es decir, yo te sustituyo, pero no con la anuencia de tu mujer, sino haciéndome pasar por vos, disfrazándome de algún modo de vos. No le va a dar bolilla a mi mujer entonces. Es muy probable. Bueno, así que la primera historia pertenece a la mitología de la India. El Ramayana contiene un episodio en donde se cuenta, además es curioso porque se cuenta con vergüenza esto, un pecado de Indra, el dios del firmamento. Un pecado del dios del firmamento, dios en cuyas manos estaban el trueno y el relámpago, y por cuya voluntad caían las lluvias. Es decir, llovía siempre y cuando Indra autorizara tales precipitaciones. Distinto el caso de la antigua Grecia, en cuyos mitos la lluvia es más casual o sujeta a otras peripecias, ya que se trata nada menos que de las aguas menores de Zeus, el príncipe de los dioses. Cada vez que Zeus orinaba, por decirlo así, llovía. Si no era exactamente la voluntad de Zeus, o lo era hasta cierto punto. A veces no le quedaba otra. Claro. Siempre cuento que una rima filológica muy interesante es esta, la palabra que designa al cielo en griego, que es ouranos, es muy parecida a las palabras relacionadas con la operación urinaria. Ourin. Orinar viene de Urano, de Urano. No está mal esa rima. No, para nada. Bueno, no sucedía así en la India, donde Indra decidía las lluvias, no la sujetaba a sus periplos urinarios. Este dios montaba al elefante Airavata. La monta del dios Indra era Airavata. Es curioso, casi todos los dioses griegos o los personajes míticos tienen, casi nunca es un caballo, siempre es un elefante o un ave, el ave Garuda, por ejemplo. Cada uno tiene su monta. En una oportunidad, Indra tuvo la idea de seducir a la esposa de un sabio muy poderoso llamado Gautama. No confundir con el Buda, nuestro amigo Siddhartha Gautama. La mujer se llamaba Ahalya y era naturalmente muy hermosa. Indra la vio y dijo, bueno, la voy a seducir. Entonces, para lograrlo, sin andar perdiendo tiempo en cómo me gusta, qué sé yo, conversación, directamente tomó la forma del sabio, que ya estaba casado con la mina, y dice, ya está, no tengo que conversar ni nada. Llego, exijo el cumplimiento del débito conyugal y buenas noches. Ahí me vuelvo. Claro, nada. Entonces descendió a la tierra, bajo la forma del sabio Gautama, se presentó en la casa de Ahalya, un poco antes de que el esposo regresara, y bueno, dijo, así me voy a unir a esta mujer. Pero parece que Ahalya supo que quien se había presentado era en realidad Indra, pero se guardó para sí esa percepción. No le dijo, ¿qué dice Indra? Pase. No. Dijo, hola, esposo mío. Y parece que se dio cuenta por dos cosas. Vio que había una sustitución porque en la puerta de la casa estaba estacionado el elefante. El elefante Airavata. Sí. ¿No? Entonces imaginó que Indra debía andar por allí. Además, vio en el cinturón de su marido un rebenque plateado que usaba Indra para castigar al elefante, hacerlo galopar. Y tampoco era la hora habitual, como se ha dicho, en que se presentaba Gautama, así que la mina dijo, chao, Indra. Ahora estaban ahí,
dando rienda suelta a su lujuria, tanto el dios Indra como la señora de Gautama, cuando apareció el verdadero Gautama. Y se encontró con él mismo ahí, dele con la mujer. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Claro. Y esto me llama poderosamente la atención, dijo Gautama. Y la verdad, esto me huele a adulterio, dijo el japonés. Y entonces maldijo, era un sabio que tenía el secreto de la maldición, entre otros. Maldijo a los dos, al dios Indra y a su esposa. A consecuencia de esta maldición, el dios Indra perdió su virilidad. Y Ahalya fue condenada a vivir invisible en un bosque durante muchos años. Si uno va a ser invisible, mejor dicho, si uno está condenado a vivir en un bosque, casi es preferible ser invisible. Imagínense, si usted lo ven, por ahí está durmiendo y se lo morfan. Me refiero a las alimañas, a las fieras, etcétera. Como quiera que sea, es una condena fulera, y peor todavía la de Indra. A la mujer, a Ahalya, la encontró Rama y la ayudó a volver a ser visible, de a poco. Empezó a ser visible de a poco. Al principio se le veía un pedacito solo. Así como el fóbal. Sí, algo así. Una sinécdoque también. Después se la veía pero muy nublada. Podía verse a través de Ahalya hasta que cada vez se la fue viendo mejor. Hasta que alcanzó a verse tal cual era. Otra versión de este maleficio del sabio Gautama cuenta que Indra fue obligado a llevar 1000 marcas deshonrosas sobre su cuerpo. Una marca deshonrosa no sé lo que será, pero tenía 1000. Eso era para que todos pudieran conocer el pecado del que era culpable, que tampoco sé cuál era. Me gustó mucho esta historia. Sí. Otra, esta pertenece a los mitos griegos. El rey Salmoneo de Tesalia era uno del cual hemos hablado alguna vez, que pretendía ser Zeus. Parece que se disfrazaba de Zeus y recorría las calles arrastrando unos tachos de bronce atados ahí al carro para imitar el trueno de Zeus, y al mismo tiempo tiraba para arriba unas antorchas, algunas de las cuales caían y quemaban a los que estaban pasando por ahí, y él esperaba que la confundieran con rayos. Así jugaba a ser Zeus, hasta que Zeus se enteró y lo reventó con un rayo verdadero. Este Salmoneo tenía una hija hermosa que se llamaba Tiro, que es un lindo nombre para una novia, ¿eh? ¿A quién no le gustaría tener una novia que fuera un tiro? A mí me llaman el tiro y a mi mujer la escopeta. ¿Cómo te llamas? Tiro. Bueno, pero ¿cómo te llamas? Sí. La muchacha... La muchacha se había enamorado del río Enipeo. ¿Cómo? Enamorarse de un río, bueno, imagínense quién se va a enamorar del río Luján. Sí, sí. Veía poca gente ella. Claro, lo que pasa es que en los mitos griegos los ríos también estaban personificados, ¿no? Entonces de esa personificación se enamoró Tiro. Y vagaba día tras día, naturalmente, por las orillas de su enamorado, llorando su soledad. Pero el dios fluvial Enipeo, a pesar de sentirse halagado y divertido por la pasión que provocaba, no le daba un 5 de bolilla. Ni la salpicaba. Sí. Y él ni una salpicadita. Así, de onda. Claro, así no se le niega a nadie. Sí. El dios Poseidón, que era el dios del mar, ya no un dios de provincia, Sí. decidió aprovecharse de esa situación y tomó la forma de Enipeo. La ventaja de ser proteico. Claro. E invitó a Tiro justamente a un encuentro. Cuando ella se presentó, encantada, ¿qué tal? Poseidón ni siquiera se molestó en sostener su figura impostora. Se mostró tal cual era, la sumió en un sueño mágico
lo que es el poderoso, ¿no? Y una ola negra se levantó como una montaña para ocultar su fechoría, por no decir otra cosa. Y tras esa ola la amó. La amó de arriba abajo. Cuando Tiro despertó, Sí. Poseidón le dijo que tendría unos estupendos mellizos. Hijos de un padre que era mucho mejor que un simple dios fluvial, ¿no? Y esos hijos fueron Pelias y Neleo, dos personajes singulares. La última historia es china. Figura entre las historias extraordinarias citadas por Gambao, un hombre del siglo III después de Cristo, que en realidad no hacía literatura, no es que escribiera cuentos fantásticos, sino que compuso una antología de sucesos extraños con intenciones notariales, solo para registrarlas como si fuera un notario, y fingiendo, o mejor dicho, creyéndolas veraces. No eran historias fantásticas para él. Las tomaba de libros antiguos o de tradiciones orales y bueno, las compiló. La historia es esta. Yu Ding era un hombre especialmente hermoso, ¿qué tal?, que vivía en la localidad de Yuyao. Yu Ding se llamaba el tipo. Tenía un puesto alto en la administración. China tenía una administración muy copiosa. En aquella localidad, Yuyao, vivía la familia Su. La hija menor del señor Su era hermosa como ninguna otra mujer de la región. Un día, los Su tuvieron una visita inesperada. Era el funcionario Yu Ding. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. El padre, naturalmente, lo trató con una gran cortesía, estuvo agasajándolo largo tiempo. Finalmente le rogó que no regresara a su casa porque era muy tarde y que lo honrara quedándose a dormir bajo su techo. El funcionario Yu Ding aceptó y después de la cena le habló con franqueza al anfitrión. Le habló de la belleza extremada de su hija y de su amor por ella. El funcionario finalmente preguntó si no podía quedarse durmiendo con la hija hasta el día siguiente. Le dabas la mano y... El padre, un poquito ofendido por lo que él consideraba una propuesta inmoral, pero también considerando el gran prestigio y poder de Yu Ding en la zona, accedió. Dijo, más, llamó a su hija, le explicó el asunto y a ella le gustó. Le gustó Yu Ding. Y esa noche durmieron juntos, Rolón. A partir de aquella noche, Yu Ding incrementó sus visitas de tal modo a casa de los Su, que un día, casi como a modo de agradecimiento, le dijo al padre que lo ayudaría en cualquier asunto que a él se le ocurriera. Cualquier cosa que el señor Su necesitara de la administración sería facilitada por el enorme poder de Yu Ding. Así que le dijo, búsqueme en cualquier momento en que usted crea que es necesaria mi influencia. Tiempo más tarde, el viejo Su, el padre de la hija hermosa, fue convocado por el gobierno por una deuda que tenía. Le llegó una citación, qué sé yo, pague no sé. Entonces el hombre inmediatamente salió corriendo y le fue a buscar a Yu Ding para pedirle ayuda. En cuantito se presentó, la respuesta del funcionario Yu Ding fue la siguiente. ¿Cómo viene a pedirme ese favor si ni siquiera sé quién es usted? Nunca lo vi en mi vida. El señor Su, estupefacto, contó lo que había sucedido con todo detalle, ¿no? Mire, usted vino, yo lo invité a dormir, yo durmió con mi hija, y después empezó a venir 2 veces por semana, hace como un año. Y el funcionario Yu Ding dijo, mire, solo esto puedo decirle. Si vuelvo a aparecer por su casa, máteme. Pocos días más tarde, el señor Su atrapó en su hogar a un ser que, asustado, en pocos instantes dejó de ser Yu Ding. Y fue un tigre, fue el señor Su, fue zorro, fue perro, fue grito, y después se disolvió en el aire. El verdadero funcionario Yu Ding nunca se interesó por la hija del señor Su, que sufrió mucho por este desinterés. Es una linda historia. Sí, muy linda. Muy linda historia.
a quien quiere dedicar estas 3 historias acerca de sustituciones amorosas, que como he dicho es un formato clásico, ¿no? Empezando por la Biblia, siguiendo por muchas historias parecidas, principalmente en la Edad Antigua eran ambientadas estas historias por aquella costumbre hoy afortunadamente abolida de dormir en la más completa oscuridad. Una costumbre favorecida por la falta de luz eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también porque se sostenía que era preferible hacer el amor en la oscuridad. Y algunos hablaban mal de los griegos, y la segunda o tercera de las acusaciones era que acostumbraban a hacer el amor en plena luz del día. Esto lo contaban como una verdadera aberración. Naturalmente, en la más cerrada tiniebla, las sustituciones son muy fáciles. De noche, todos los gatos son pardos. Especialmente algunos. Sí. Me dirá usted, ¿pero por qué no hablaban? Bueno, porque eran gente más directa. De pocas palabras. De pocas palabras. Sí. No andaban como uno. Sí, me querés. No, me querés, qué sé yo. ¿De quién es esa que no boquita? sabés lo que me pasó ayer, todo eso no. Uno cuando amaba, amaba. Sí, por decirlo así. Por decirlo así, no andaba conversando como si fuera una peluquería. Ajá. Bueno, a los griegos entonces, Alejandro, que no cerraban uno de los sentidos a la hora del mayor de los placeres. Dice, ¿por qué ir No, renunciando? tampoco se trata de poner faroles como si fuera un interrogatorio. Naturalmente. ¿no? Lo cierto es que cierta penumbra favorece la imaginación, que es decisiva para el amor. Como sabe cualquiera, nosotros nos enamoramos de cosas que son existentes en una cierta porción y son inventadas casi en la mayor parte de su ser, ¿no? Sí. Nuestra novia por ahí es una chica interesante, pero uno necesariamente pone en ella unas virtudes inventadas. Y también nuestra novia inventa unas virtudes que no tenemos, y así somos todos felices. Pero en esto cabe, Alejandro, la diferenciación que para los psicólogos hay entre una alucinación y una ilusión, ¿no? Usted sabe, la alucinación es una percepción sin objeto, la ilusión es una percepción deformada de un objeto. Así es. Si usted me permite, la tiniebla lo que hace, esa media luz, es permitirnos deformar un poquito el objeto a favor de nuestro deseo, ¿sí? Permítame también dedicarle al pobre Indra, cuya pecado, cuya vergüenza no la entiendo del todo, pero que ha sido muy mal castigado. Y también teniendo en cuenta que ser amado es ser sustituido todo el tiempo, usted lo ha dicho una vez, pero que la sustitución no es voluntaria. Creo que no lo hace uno necesariamente. A veces la persona que nos ama nos va sustituyendo según sus deseos. Digamos, algunas de aquellas mujeres que algunas veces nos han permitido cambiar para seguir deseando. Usted dice, claro, siempre y cuando esa sustitución la verifiquemos nosotros mismos. Por supuesto. Algunas nos sustituyen en un sentido literal. Es decir, empiezan a salir con otro. Un día te dicen, no me gustas más, y en cambio sí me gusta otro. Sí. Me gusta Conrado, un chico que conocí hoy. Y también me gustó la definición final de este ser raro, Alejandro, que pasó de ser el hombre elegido y empezó una cadena de degradación, ¿no? Claro. Pasó a ser tigre, pasó a ser hombre, pasó a ser sombra, hasta que pasó a ser nada. Porque eso es lo que ocurre con uno cuando lo dejan de amar, ¿no? Sí, empieza a degradarse en su ser hasta que es nada. Siempre y cuando uno no tome algunas precauciones. Por eso yo digo que las apuestas amorosas deben ser altas, pero no locas. Altas, altísimas. La vida no está mal, pero no deben ser injustas. ¿Qué es una apuesta injusta? Una apuesta con usura, una apuesta injusta. Si yo juego a la ruleta, me juego a la cabeza, pero si gano necesito 35 cabezas. Ahora, si yo apuesto y si gano no me pagan nada, y si pierdo me quitan lo que aposté, más un montón de otras cosas, esa apuesta no debe ser aceptada por ningún enamorado. Hay que hacer una apuesta alta, pero justa. Pero justa. Y ahí es cuando uno puede salvarse de la degradación
y de la indignidad. Me parece bárbaro. ¿Con qué vamos a ilustrar esta pequeña charla que hemos tenido? Bueno, recuérdese que esta mujer, Ajalía, la mujer del viejo Gautama, se percató de la presencia de Indra, primero por el elefante estacionado en la puerta, pero también por el rebenque plateado que tenía en el cinturón, ¿no? El dios, el supuesto señor Gautama. Así que escucharemos una cifra, ya que estamos en Mercedes, escucharemos una cifra. Espero que no haya que explicar qué es una cifra aquí, ¿eh? Porque en Buenos Aires a veces creen que una cifra es el 7. Que se llama Mi rebenque plateado, que cantará Alberto Merlo. Algunas veces ponemos esta canción y nos creemos en el caso de mencionar que también es un título metafórico. El rebenque plateado evidentemente es otra cosa. Va a cantar ahora mismo, aquí en Mercedes, Alberto Merlo. Adelante.